Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del más reciente lanzamiento del proyecto Panopticon. El disco es titulado And Again Into the Light y fue publicado el pasado 15 de mayo a través del sello Beam Drum Recordings. El disco consta de 8 canciones y tiene una duración total de 71 minutos y es, si mal no estoy, el noveno disco de este proyecto de una sola persona, de un solo músico llamado Austin Lund. Ha sido ya extendido durante los últimos años, sobre todo dentro del black metal, estas bandas, más bien proyectos en los que un solo músico se encarga de toda la instrumentación y de las vocales. En este caso, Austin Lund terminó constituyendo en Panopticon uno de los proyectos más interesantes, no solo de black metal, sino del metal en general en los últimos 10 años. Y esto lo logró a través de ir a lo largo de los años y a lo largo de cada uno de los discos logrando una identidad para esta banda, para este proyecto. Panopticon en unos inicios se anclaba todavía muy fuertemente dentro del black metal, a veces un tanto más atmosférico, pero no fue sino hasta, yo creo que a partir de su quinto álbum de estudio en el 2012 titulado Kentucky, que la banda empezó a incorporar los elementos característicos de su sonido y por lo cual iban a terminarlo convirtiendo en uno de los proyectos más prestigiosos y más interesantes creativamente hablando en el black metal en los últimos años. Porque a partir de Kentucky la banda empezó a incorporar elementos de folk, pero no de folk europeo tradicional, cosa que ya se ha desarrollado desde, podría uno decir que incluso desde el mismo Ulver por allá en los 90, sino de folk americano. Este es un proyecto estadounidense y Panopticon fue empezando a pulir ese sonido de black metal atmosférico combinado de manera muy integral con los elementos del folk americano, de la música tradicional americana. Discos como Road to the North o Autumn Eternal, que es mi personal favorito y uno de mis discos predilectos de la década pasada dentro del metal, lograron constituir un nombre para Panopticon, una identidad muy especial y con justa razón lo terminaron convirtiendo en una de las bandas más interesantes del black metal. Para este álbum de estudio entonces teníamos la expectativa, o al menos yo, de que seguramente iban a continuar con esta combinación de elementos atmosféricos de black metal junto con folk tradicional americano. Sobre todo además porque su disco anterior fue un disco muy ambicioso, doble, en cuya primer parte se concentraban en los elementos de black metal atmosférico y en su segunda parte iban a explotar con mucha fuerza los elementos del folk tradicional americano. Sin embargo, para And Again Into the Light nos encontramos un disco que se inscribe mucho más dentro de los elementos del black metal atmosférico, pero no el black metal atmosférico más tradicional ni el black metal atmosférico que el mismo Panopticon hacía en sus primeros discos, sino ya un black metal atmosférico muy especial. ¿Qué nos encontramos entonces en And Again Into the Light? Nos encontramos que se repliegan un poco los elementos de folk tradicional americano, no están tan presentes en este disco salvo por algunos pasajes en específico, mientras que el fuerte fundamental de este disco está en el elemento atmosférico del black metal, pero una atmósfera creada a través de la construcción de intensidad, creada a través de elementos preciosistas como por ejemplo los violines, violonchelos en algunos puntos también hay, las cuerdas en general. Esto compactado, unido, amalgamado por una producción excelente que logra mostrar la estridencia, la fuerza, la agresividad y la furia del black metal al mismo tiempo que los elementos preciosistas, sofisticados y más limpios de, por ejemplo, los elementos de cuerdas que les mencionaba cuando se introducen muchas veces al mismo tiempo que estamos en medio de una ráfaga de blast beats y de trémolo. En And Again Into the Light nos encontramos esos elementos furiosos, filosos, fríos y oscuros del black metal tradicional y por cada momento que encontramos algo así, también encontramos pasajes evocativos que se dedican a construir intensidad con mucha a veces influencia del post-rock, post-metal para construir canción. Entonces este disco tiene un énfasis más en crear atmósferas y pasajes que se extienden en ambientes y texturas múltiples a la post-rock, que esa alternancia a veces muy característica en muchos discos anteriores de Panopticon entre los pasajes ya de instrumentación acústica, folclórica, junto con o alternados con los elementos más furiosos, directos y crudos del black metal. Y la muestra de esto la tenemos en la canción de introducción y cómo se conecta con la primera canción propiamente del tracklist o la segunda. Desde la misma introducción nos encontramos una forma de arreglar y de orquestar pasajes de manera brillante, verdaderamente brillante, como paulatinamente se van incorporando violines, guitarra acústica, poco a poco, de tal manera que se va construyendo un increscendo de manera muy hermosa, se va creando una intensidad que conecta con la siguiente canción, que es Death Looms, y que
Contrario a lo que uno esperaría después de escuchar una canción introductoria con voz limpia, muy evocativa, donde de verdad se siente la desolación que quieren presentar, uno esperaría en principio que la siguiente canción después de la introducción inmediatamente impactara con alguna ráfaga, con algún ataque explosivo, que estallara pues. Y no, lo que hace esa canción Dead Loons es extender el momentum de la canción introductoria, dándonos una pista de lo que quiere este disco. Presentar pasajes pacientes que ganan justificadamente momentum en cada momento que van progresando. Ya al minuto 3 de la canción Dead Loons, en efecto, entra este riff brutal, que no entra sin un tremolo picking, sino este riff largo, así brutal, mastodóntico, titánico, de esos que se han visto poco en la carrera de Panopticon, muy drone metal, atmospheric sludge metal, y de ahí nuevamente la canción continúa en su crecimiento de intensidad hasta que explota en una ráfaga de trémolo, gritos desgarradores, blast beats salvajes, y todo justificado por una canción introductoria y por un intro de esta canción que definitivamente saben construir esa tensión que liberan en este punto. Al mismo tiempo, igual que se presentan esta ráfaga explosiva de elementos black metaleros tradicionales, ahondados, como les digo, por una producción genial en ese sentido, que justifica y le hace justicia a los elementos musicales del disco, nos presentan al mismo tiempo esto que les decía, dentro de esa pared de sonido, el agregado de violines e incluso en esta misma canción un solo muy melódico, muy bello, muy evocativo. Y es que este elemento dual, esta combinación entre pasajes black metaleros junto con los elementos sofisticados en cuerdas, lo encontramos también en canciones como Rockburn Exit, como Moth Eaten Soul, que es una canción brutal que te pega en la cara, te patea el trasero y aún así introduce un pasaje a la mitad, como a medio paso, más calmo, con violines desesperados y en algunos sentidos también disonantes. Pero yo creo que donde mejor encontramos esta dualidad y además la forma así paciente y muy a la post-metal o post-rock de construir canción, la vemos en la que para mí es lejos la mejor canción del disco y una de las mejores canciones que he escuchado este año, que es la canción The Embers at Dawn. Esta canción se caracteriza por una construcción paulatina, embellecida por un canto limpio fantástico, melodías sutiles que me dan un aire muy a la Sigur Rós y que poco a poco toma forma hasta desembocar en una transición brutal, precisa y justificada, donde tenemos la explosión de blast beat, de tremolo picking y nuevamente los gritos que van acompañados junto con elementos de cuerdas. No sé cómo describir de manera precisa esta canción porque la construcción está tan justificada, es tan fluida que la forma y el momento en el que llega el clímax cuando se libera en intensidad es absolutamente satisfactorio. Una canción que sintetiza la intención general del álbum. Ahora bien, como les dije y como les he intentado manifestar acá, los elementos folk quedan muy relegados en muchas ocasiones, no es algo tan prominente. El folk aparece en la sexta canción, que es más un interludio, que es la canción o el interludio A Golden Laughter Echoes, y la que les mencionaba hace un momento, The Embers of Dawn. Pero más allá de esto, la base del disco es black metal atmosférico, con una forma muy paciente de construir canción y con el agregado así preciosista de los violines, que además me recuerdan mucho a otra de mis bandas favoritas, Neoli Viscaris, pero aplicado en otro contexto. Me hubiese gustado tal vez que el disco igual incorporara un tanto más de los elementos folk, pero de todas maneras esta es una versión un tanto diferente de Panopticon, porque ellos toda la vida siempre han hecho, creo, black metal atmosférico, pero con esta forma de construir canción y con esa combinación tan ideal, con esos pasajes sofisticados en cuerdas, hacen que sea un disco ya de por sí muy especial y muy identitario. Claro, en el contexto de la discografía de la banda. La última canción, No Hope, no sé si es mi pasaje favorito, probablemente es mi pasaje menos favorito del disco. ¿Por qué? Porque la canción anterior es The Embers at Dawn y ya es una canción que, digamos, deja una sensación de cierre por la forma en la que está construida y porque igual termina con ese pasaje ambiental. Y la última canción
De igual manera, presenta varios de los elementos que ya presentan de una forma excelente a lo largo de la totalidad del disco, y el único elemento así distintivo del tema es este pasaje a la mitad en el que, pues digamos, la canción también se suspende, hay un pequeño redoble constante de batería y una especie de declamación discurso de una chica, pero no sé si esto justifica la totalidad de la canción o si no se pudo haber incorporado de igual manera la canción anterior. Entonces no es para nada una mala canción, jamás diría eso, pero creo que pudo haber cerrado perfectamente con The Embers at Dawn. De todas maneras, disco excelente de Panopticon, tiene varios de los pasajes probablemente más interesantes de su carrera y siguen mostrando una banda muy sólida, muy creativa y que de alguna manera intenta más o menos irse renovando a medida que van pasando sus discos, conservando su identidad. Para mí este disco sería un 8 de 10, es un disco excelente, es un disco que definitivamente vale la pena. Igual mi disco favorito creo que seguirá siendo por mucho tiempo Autumn Eternal, es verdaderamente una obra maestra ese disco. Eso es todo por hoy, gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten qué opinan de este último disco de Panopticon y nos vemos la próxima, hasta luego.